Ay, iba a decir más, pues yo no voy a predicar. Invito en esta mañana, he sentido en mi corazón que nuestra hermana Aileen nos traiga el consejo de la palabra de Dios y nos bendiga en esta hora con la enseñanza sobre lo que hoy estamos realizando, las primicias. Qué lindo que usted y yo conociésemos en profundidad lo que es tener a Dios en primer lugar. Gloria al Señor Jesús. Gracias damos a Dios, hermana Aileen, que el Señor la siga usando como siempre. Cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, por tu misericordia, por tus bondades. Señor, gracias por cada una de las bendiciones que hasta el día de hoy, Señor, nos siguen. Que si no fuera por ti, Señor, ¿qué sería de nuestras vidas? Te damos gracias por este nuevo amanecer, por el aire que respiramos. Te doy gracias, Dios amado, por esta iglesia, esta tu amada y hermosa iglesia. Permite que en esta hora, Señor, toda palabra que se hable en este momento venga directamente del cielo, Señor Jesús. No quiero ser yo quien hable, Señor, que no sea mi intelecto, sino sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando el control de todo. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Aleluya. Y así, para que ya se siente antes de sentarse, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Lo leímos al inicio de la dirección del servicio. Proverbios 3, capítulo 9 y 10 en esta mañana hermosa. Cuando estén allí pueden confirmar con un amén. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dándole una alabanza al Señor, pueden sentarse en esta mañana. Aleluya. Quiero saludarles, hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre nuestras vidas. No hay nada mejor que vivir en paz, ¿verdad? Usted puede tener muchas cosas materiales, muchas cosas, muchos bienes económicos, y aún así, si no hay paz, eso no se le llama vida. Pero usted no puede tener nada, pero tiene la paz del Señor, y eso es vida. Aleluya. Y hoy estamos celebrando algo muy, pero muy solemne, llamado la fiesta de las primicias. Y diga: fiesta de primicias. Amén. Y esta semana, por coincidencia, en las lecciones de la escuela Sígame, nos tocó hablar acerca de la lección del diezmo y tocamos un poco acerca de las primicias. En esta mañana he titulado esta enseñanza: Principio y poder de las primicias. Amén. Algunas personas se me han acercado, han preguntado: hermana, ¿qué es eso? ¿Qué son las primicias? ¿Para qué hacen eso? ¿Por qué inventaron eso? Y algunas personas quizás no tienen mucho tiempo en la iglesia y desconocen un poco, creen que a nosotros o al pastor Néstor, a la hermana Cenelia, se le ocurrió hacer una fiesta de primicia, porque no saben o no han conocido realmente por qué se hace esta celebración. Pero esta celebración no se nos ocurrió a nosotros. Esta celebración viene desde hace muchos años atrás, cuando el Señor nuestro Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Y quiero que por unos momentos me regale unos minutos de su atención para poder explicarle cómo se celebraba toda esta fiesta. No era un culto de primicias, es una fiesta. Y en una fiesta hay alegría. En una fiesta usted no viene bravo, usted viene contento, viene con gozo, habla fuerte, eleva su voz. Amén. Y en el tiempo antiguo, esta fiesta para el pueblo de Israel, esta fiesta, su nombre original era Bikurim. Y diga conmigo, Bikurim. Aquí todos vamos a aprender hebreos en esta mañana.
Se llamaba Bikurín. Bikurín significa lo primero, lo principal, lo primogénito. Y en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando fueron a poseer la tierra prometida, la palabra de Dios nos enseña que ellos debían hacer una celebración. Entonces, según la tradición judía, la tradición del pueblo de Israel, si hay algo que es como difícil de garantizar, era el trabajo de los labradores, de los agricultores, ¿verdad que sí? Ellos dependen de todos los factores naturales, del sol. Si hacía mucho sol, la sequía la siembra se dañaba. Si había mucha lluvia, la siembra se dañaba. Si habían vientos fuertes, la siembra se dañaba. Entonces, el pueblo de Israel, cuando llegó a la posesión de la tierra prometida, el Señor le dijo: me haréis fiestas y traeréis todo el producto de vuestras cosechas. En aquel tiempo, en la nación que ellos llevaron a posesión, solamente habían 7 frutos principales. Había solamente trigo, cebada, dátiles, higos, uvas, granadas y aceitunas. Eso era lo que se daba de primicia. Y también los animales que nacían de primero. ¿Sí me están comprendiendo? Es para llevarles un poquito a la historia. Hoy día nosotros tenemos variedad de frutos, tenemos muchas cosas que en el pasado no existían, y muchos frutos que son hasta productos de injertos que hoy día nosotros podemos consumir. Pero en aquel tiempo solamente se valían esos 7 frutos, o esos 7 frutos principales. Con el paso del tiempo se fueron añadiendo otros frutos, otras cosas que eran productos de su economía. También se añadían piedras preciosas, algunos elementos, metales, porque esa era la fuente de su economía. Amén. Y según la historia, ellos esperaban todo el año. Después que pasaba el verano, venía el otoño, y ellos esperaban el primer fruto. Y cuando veían que un arbolito de esos sacaba su primer fruto, ellos lo marcaban con un junco, lo marcaban con algo y decían: este es el primer fruto. Algunos esperaban que se maduraran y los envolvían en bolsa para llevarlos al templo y darlos como agradecimiento. Pero lo cierto es que después de la fiesta de la Pascua, y hace algún tiempo estuve explicando la fiesta del Señor, después de la fiesta de la Pascua venía la fiesta de estos primeros frutos, y la historia dice que ellos recolectaban todos sus frutos y se integraban también personas extranjeras, porque ellos conocían que había un poder a través de las primicias. Entonces, después de la fiesta de la Pascua, el Shabbat, que era el día para ellos, el sábado, ellos esperaban en un lugar determinado, ya sea una plaza o en algún terreno, esperaban todos los que traían sus cosechas. Los que venían lejos, los extranjeros, traían dátiles o frutos secos para que no se les dañaran en el camino. Y el pueblo que estaba cerca del templo o del tabernáculo, en aquel entonces del tabernáculo de Israel, traían frutos frescos. Entonces se reunían en la noche del Shabbat, esperaban la mañana del primer día de la semana, y salía una persona como un paladín a anunciar que era el primer día de la semana. Ellos se levantaban, recogían todo sobre sus hombros, el fruto. Las personas que eran de bajos recursos los traían en cestos de madera o en cestos tejidos de mimbre. Los que tenían un poco más de recursos los traían en envases de plata o de oro, pero todos se volvían un solo pueblo. Ellos se iban acercando al templo, al tabernáculo, cantando y dándole gracias al Dios porque podían llevar el primer fruto. Y los sacerdotes salían de su templo, del templo del Señor, a recibir el fruto. Esa era la celebración de la primicia. No fue una fiesta inventada por hombre.
No fue una fiesta que a alguien se le ocurrió, fue una fiesta hecha o exigida por el Señor. Amén. Ahora muy bien, esta fiesta llamada Bikurim o de los primeros frutos, ya les he dicho cómo se celebraba durante 7 días. Diga conmigo, 7 días. Ahorita estamos haciéndolo nomás en una mañana. Pero se celebraba durante 7 días. Y durante esos 7 días se hacían 3 cosas. La primera, y la que ya les dije hace un momento, es que se traían los frutos. Hoy nosotros como iglesia nos hemos unido a traer los frutos. Quizás usted dice, pero es que yo no sembré esas manzanas, yo no traje ese col, yo no sembré ese repollo, no sembré nada de eso. Pero hoy usted tiene la oportunidad de dar lo primero que a usted le cueste para el Señor. Amén. Ellos traían como primero, lo que se hacía durante esos 7 días, es que primero se traían los primeros frutos de animales, se traía dinero, se traían piedras preciosas. Y dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, el verso 4 dice, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas. Eso era la fuente económica del pueblo de Israel. Y ellos la primera vez que en el año tenían acceso a ello, no lo tomaban para sí, sino que lo iban y lo dedicaban a Dios. Quizás era algo hasta tentativo, era como una tentación que después de que el sembrador hubiese esperado durante todo el año ver su planta que creció, ver que floreció y empezó a dar el primer fruto, quizás a alguien se le pudo pasar por la mente, ay, yo quiero probar esa fruta primero, a ver si la plantica dio la fruta dulce, si la dio amarga, si la dio ácida. Pero aún así, ellos resguardaban esa primera fruta y decían, esto pertenece a Jehová. Amén. Lo segundo que hacían en la fiesta de la primicia durante esos días es que se daba acción de gracia por el año que pasó. Ellos agradecían por la cosecha que había sido posible, agradecían por lo que no fue posible y agradecían porque por antes creían que iban a tener un año bendecido. Si el tiempo pasado fue malo o fue bueno, ellos aún así agradecían. Y dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aunque usted le vaya mal, aunque le vaya bien, tenemos que ser agradecidos con el Señor. A veces las cosas no salen como nosotros queremos, pero tenemos que darle gracias a Dios por todo. Y el pueblo del Señor llegaba al templo con sus frutos, dándole gracias por la oportunidad que le daba de traerlo primero. Y le daban gracias de antemano por ese año que iniciaba para su cosecha. Amén. Lo otro que se hacía en la fiesta de las primicias era alabar y bendecir al Señor. Y en esta mañana, hoy usted y yo estamos alabando, estamos bendiciendo, por eso usted canta, por eso usted danza, por eso usted le da la gloria a Dios, por eso nosotros gritamos, por eso nosotros nos alegramos, porque estamos de fiesta. Aleluya, estamos de fiesta. Así que básicamente de eso se trataba las fiestas de la primicia. Y esa era la manera como se efectuaba en el tiempo antiguo, en el Israel antiguo, como ellos celebraban las fiestas de la primicia. Ahora muy bien, ¿para qué se hace una primicia? ¿O para qué Dios quiere lo primero? ¿Para qué Dios quiere que nosotros le llevemos lo primero? Amén. Cada vez, o nosotros como humanos, cada vez que usted da a alguien, usted está determinando una prioridad sobre esa persona. Cuando usted le da primero a alguien, usted está estableciendo que esa persona me importa más que el resto de los demás. ¿Sí? Así que la fiesta de la primicia era un llamado de Dios para decirle o para determinar que Él era el primero y Él era el más importante sobre la vida del pueblo. Ese era el motivo de la fiesta de la primicia. Establecer que Dios era lo primordial en la vida del pueblo. Cuando usted da a alguien primero,
usted dice, a él me importa o ella me importa más que cualquier otra persona. ¿Verdad que sí? Así que una vez al año, el pueblo de Israel traía sus ofrendas, traía todo lo que ellos recolectaban y lo daban de primero al Señor. Eso era establecer prioridades. Y en la vida nosotros establecemos prioridades. Usted tiene prioridad, yo tengo prioridad, ¿verdad que sí? Sí tenemos prioridad. Por ejemplo, terrenalmente mi prioridad siempre va a ser mi familia. Mi esposo y mis hijos son mi prioridad. Y quizás un amigo, una amiga mía tiene mucha necesidad económica, pero si mi hijo también tiene una necesidad económica, yo voy a darle primero a mi hijo. ¿Sí? Eso es establecer prioridad. Eso no es un acto de egoísmo, no es que la hermana Eileen sí es mala, o sea, si yo le pido no me va a prestar. No. Hay una prioridad. Y el Señor mismo en su palabra nos dejó establecidos prioridades. Usted no puede ser más bueno con los de afuera que con los de adentro. El Señor cuando allá le dio las ordenanzas en el libro de Hechos capítulo 1, el verso 8, y le dijo a los discípulos, y me seréis testigos. Él nombra ciertos lugares y geográficamente eso tenía un sentido. Él no dijo de manera aleatoria, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él no lo dijo por casualidad. Él estableció prioridades. Usted terrenalmente, usted debe velar por su familia. Usted debe amar a su familia. Usted debe cuidar a su familia. Amén. Y el Señor dice, y me seréis testigo. ¿Y qué es ser testigo? ¿Qué es ser testigo? Cuando usted es testigo, por ejemplo, testigo de un accidente de tránsito. Usted es testigo. Significa que usted conoce y usted puede dar la información de lo que vio. Eso es ser testigo. Cuando nosotros somos testigos del Señor es porque nosotros conocemos y podemos seguir transmitiendo el Evangelio. Y usted tiene que ser testigo, dice el Señor en su palabra en Hechos 1:8, en Jerusalén. ¿Y qué representaba Jerusalén? Jerusalén representaba lo cercano, mi familia, mi círculo más próximo. Judea, ¿quién era Judea? Judea eran los que estaban un poquito más lejos, mis vecinos, mis amigos, ellos eran Judea. En Samaria, ¿quién eran los samaritanos? Eran los enemigos, los que quizás yo no les hablo, yo no los trato, pero aún ellos tenía yo que ser testigo. Y hasta lo último de la tierra. Así que, volviendo al tema de la fiesta de la primicia era un llamado a establecer prioridades. Yo a través de la primicia, yo digo, esto que voy a traer de primero, se lo voy a dedicar al Señor. Se lo voy a dar al Señor. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 22, el versículo 29, dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Pero utiliza la palabra no demorarás. Y no demorarás, es que usted tenía que ser diligente, rápido. El pueblo de Israel se angustiaba y decían, tengo que sacar la primicia, tengo que llevar la primicia. Porque esa era la manera de garantizar que el resto del año iba a ser un año bendecido. Si ellos no le daban a Dios lo primero, ellos sentían como una angustia, sentían como una preocupación. Porque ellos sabían que al darle primero a Dios había un poder sobrenatural. No solamente ellos iban a ser bendecidos, sino todo lo que estaba a su alrededor. Aleluya. Así que cuando nosotros le damos primero a Dios, estamos garantizando el resto del año. Por eso esta fiesta se realiza los primeros días del año. Y usted previamente, cuando ya quizás vaya finalizando el año, nosotros deberíamos ir pensando, yo tengo que darle este año lo mejor a Dios y lo primero. Porque esa va a ser la garantía de que el resto del año yo voy a gozar de la bendición de Dios. ¿Cuántos le dan a la gloria al Señor? Así que cuando yo le doy a Dios, estoy dando por sentado que Él es mi prioridad. Cuando usted le da a Dios, usted está diciendo, Dios es mi prioridad. Cuando usted trae algo y primero lo dedica a Dios, cuando usted, por ejemplo, compró una casa y la quiere dedicar para Dios, un coche y necesita que ore, usted dice, definitivamente Dios es mi prioridad. Si no oran por eso, si no presento al niño, algo me puede pasar, yo prefiero dedicarlo primero a Dios. Y así usted está determinando que Dios es la prioridad. ¿Cuántos le dan una alabanza al Señor?
Aleluya. Así que todo lo primero que usted hace, lo primero que usted dedica, determina el resto. Por eso en la mañana cuando usted se levante, ojalá lo primero que usted exprese sea una alabanza a Dios. Que el primer pensamiento cuando nosotros despertemos sea un pensamiento que glorifique a Dios. Así que el resto del día usted puede tener la certeza de que Dios va a estar de su lado. Porque lo primero que usted hizo al despertarse fue pensar en ese Dios maravilloso. Fue pensar en ese Dios glorioso. Por eso nuestro Dios es el primero. Él es el último. Y fuera de Él no hay nada más glorioso. Cada vez que usted se levante, dedique los primeros minutos del día a reflexionar acerca del Señor. Cada vez que usted se despierte, piense en el Señor y su grandeza. Piense en todas las bendiciones que ha recibido. Usted le está dando la primicia de su día. Aleluya. Pero en esta tarde, en esta mañana, estamos trayendo las primicias que hemos recibido, que el Señor nos ha permitido dar. Otro principio importante, el libro de Ezequiel, capítulo 44, el versículo 30 dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Y de este versículo podemos aprender tres cosas. Diga, vamos a aprender tres cosas. Porque el próximo año en las primicias lo vamos a preguntar. Ezequiel capítulo 44, versículo 30, acabamos de leerlo. Y de aquí podemos aprender tres cosas. La primera es que la primicia era traída a los sacerdotes. La primicia era traída a los sacerdotes. Y existe un problema con nosotros los humanos, que para dar no necesitamos intermediarios, pero para recibir sí queremos un intermediario. Cuando nosotros se trata de nuestras finanzas, porque es algo que nos duele, quizás ahorita es con fruto, pero cuando nos tocan el tema de la finanza, nosotros preferimos obviar que existe un intermediario, llámese pastor, llámese sacerdote, y preferimos, yo le doy a Dios. ¿Cómo usted le hace llegar un cheque a Dios? ¿Cómo usted le hace llegar 50 euros al cielo? No existe un banco aquí que diga cuenta celestial, no existe. ¿Verdad que no? Entonces cuando se trata de nosotros darle a Dios, queremos obviar que Dios ha puesto un ángel en la iglesia, queremos obviar que existe un intermediario. Decimos, yo le doy a Dios. No sé cómo le va a dar a Dios directamente. Pero cuando se trata de recibir, necesito un consejo, necesito la palabra de Dios, necesito una oración, ahí sí llamo al pastor. Ahí sí llamo al líder, ahí sí necesito un intermediario. ¿Sí me están entendiendo? Y la palabra del Señor nos enseña en el libro de Ezequiel, dice que las primicias de todas las ofrendas se presentarán y será de los sacerdotes. Eso es lo primero que tenemos que entender. Traemos las primicias como un acto de fe a la iglesia y es traída a los sacerdotes. Porque Él es quien vela por nuestras almas. Él es el que intercede por nosotros. La iglesia no crecería si no existiera un pastor, si no existiera un sacerdote. No existiría un orden porque Dios ha establecido un orden. Amén. Lo segundo que aprendemos a través de Ezequiel 44:30 es que la bendición iba a reposar. Y la palabra reposar en este versículo está asociada con dormir, y usted duerme donde vive. Si usted quiere que la bendición repose en su casa, usted tenía que cumplir con las primicias. No es una bendición que visita, no es una bendición pasajera, es una bendición que repose. Y yo quisiera que la bendición, yo quiero que la bendición repose en mi casa, que nunca se vaya, que yo sepa que día y noche yo cuento con la bendición de Dios.
Entonces la Biblia me enseña que entonces así la bendición iba a reposar en mi casa, iba a vivir en mi casa. Hay personas que viven de bendiciones prestadas, hay personas que viven de bendiciones pasajeras. Están un día bien y 10 días mal, un día bien y 10 días mal. No, yo quiero la bendición que permanezca todos los días, que viva, que permanezca, que repose. Para eso eran las primicias. Porque las primicias garantizaban que la bendición iba a reposar en mi casa. Y lo tercero que aprendemos en este versículo es que iba a reposar la bendición en vuestras casas. La bendición no solamente va a ser para Ailín, la bendición iba a ser para David, la bendición iba a ser para Alan, para Dailín, para cuando ellos tuvieran hijos, que el Señor venga. En todo momento de toda mi generación iba a gozar esa bendición. No sé si usted lo captó, pero cuando usted es el responsable de dar, usted va a gozar de la bendición, no solamente para usted, sino todos los que están morando en su techo. Todos los que vivan en su techo van a ser partícipes de esa bendición, porque hubo alguien capaz de darle a Dios primero. Hubo alguien que reconoció que Dios está por sobre todas las cosas. Eso eran las primicias. Amén. Y eso son promesas para nosotros. Y a lo largo de toda la Biblia, usted siempre va a ver que Dios siempre le dio importancia a lo primero. Y había un secreto detrás de lo primero. Lo primero siempre guarda un secreto. Y si usted no ha escudriñado la Biblia, le invito a que lea Génesis hasta Apocalipsis. Y se va a dar cuenta que siempre Dios guardaba para lo primero. Lo primero tenía relevancia. Lo primero era importante. Y Dios siempre quiere ser el primero. Dios quiere ser el principal. Dios quiere ser el importante en la vida de nosotros. Porque Dios necesita que nosotros reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Aleluya. Entonces, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, o cuando nosotros somos los que tomamos decisiones sin consultar a Dios, Dios nos desplaza y usa un segundo. Pero Dios siempre va a ser el primero. Por eso usted ve que cuando está Caín y Abel, Caín era el primero, pero él dio la ofrenda como él quiso. Entonces vamos a usar al segundo, Abel. Y la ofrenda de Abel sí le agradó. Era el segundo. Cuando usted ve que nació Isaac, Isaac fue el segundo hijo de Abraham. Pero Dios le había dicho que era a través de Isaac. Pero vino y ellos tomaron la decisión y nació Ismael, que era el primero. Pero Ismael no era la bendición entonces era para el segundo. Porque el Señor dice, es como yo diga. Es como yo lo decida. Por eso cuando usted lee la historia de Israel, dice la palabra de Dios que Saúl fue el primer rey, pero él hizo las cosas como él quiso. Entonces, fuera el primero, vamos a usar al segundo. Y sobre David estableció el reino. Por eso cuando Dios no quiere, o cuando usted decide ser el primero, ahora Dios dice, yo voy a usar al segundo, pero el primero voy a ser yo. Tienes que hacer las cosas como yo diga, dice el Señor. Por eso a través de las primicias nosotros le damos importancia y decidimos y decretamos y establecemos que Dios es primero. Ojalá que para el próximo año no nos tengan que decir qué traer. Y me voy a comprometer con lo que estoy diciendo. Ojalá no nos digan qué traer. Ojalá usted sepa y diga, yo voy a traer lo mejor. Yo voy a buscar lo mejor que yo agarre este año. Lo primero, y yo lo voy a traer sin que nadie me diga. Que nadie me diga, 1 kilo es mucho, 2 kilos es mucho. No, dé lo mejor. Porque usted está garantizando la bendición del resto del año. Y está garantizando la bendición sobre su casa. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así que Dios siempre quiere ser el primero. Dios siempre quiere ser el primero. Y la palabra del Señor nos enseña que detrás de lo primero se esconden los milagros. Detrás de lo primero se esconden los milagros. Aleluya. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando el pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto, el Señor quiso liberarlos y envió 10 plagas. Y de esas 10 plagas, 9 no funcionaron para que Faraón los liberara. Le envió de ranas, de moscas, de esto, del otro, de langosta, del río, de sangre. Usted se la sabe mejor que yo. Con 9 plagas no funcionó. Pero cuando tocaron a los primogénitos,
fue que el pueblo quedó libre. ¿Sabe qué? Cuando Dios establece algo, los primogénitos, lo primero, nosotros podemos decir, a través de lo primero Dios dio la libertad. A través de los primogénitos Dios liberó al pueblo de Israel. Fue la única plaga que hizo que el corazón de Faraón se ablandara y dejara de salir. Porque detrás de lo primero se esconden milagros. La Biblia nos enseña en Primera de Reyes, capítulo 17, la historia de la viuda de Sarepta. Y dice la palabra de Dios que llegó Elías. Y le dijo a Elías, tengo hambre, dame. Y dice la viuda, lo único que tengo es un poquito de harina y me queda un poquito de aceite. ¿Y sabe lo que le dijo Elías? Dámelo primero a mí. Primero a mí. Y esto yo lo he dicho en otras oportunidades. Nosotros, como somos tan egoístas, uno hubiese dicho, este sí es pasado. Me queda un poquito para mí, para mi hijo, para Morino, y me lo quiere pedir primero. Pero detrás de lo primero se esconde un milagro. Y dice la palabra de Dios que cuando vino la mujer y coció la arepita o la cachapa o no sé qué fue lo que le hizo con harina, se la dio primero al sacerdote Elías. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que la harina nunca escaseó y el aceite mantenía el mismo nivel. Cada vez que ella metía la mano en el saco de aceite, Dios mío, pero esta harina no se gasta, este aceite no se consume. ¿Sabe por qué? Porque ella le dio lo primero al ángel del Señor. Porque lo primero, detrás de lo primero, se esconden los milagros. Detrás de lo primero se esconden los milagros. ¿Y sabe qué me enseña la palabra de Dios? Que nuestro Dios, a quien nosotros servimos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él murió y resucitó el primer día de la semana y se convirtió en la primicia de los que durmieron. Porque detrás de lo primero siempre hay un milagro. Yo no sé si usted me escuchó, pero detrás de lo primero siempre hay un milagro. Usted quiere saber si el resto de su año va a ser bendecido, dele lo primero a Dios. Dedique lo mejor a Dios. No le dé ahí con egoísmo, con mezquindad, dele lo mejor. Y a Dios no se le da solamente lo primero, sino lo mejor. Dice en el libro de Malaquías, capítulo 1, el versículo 8, dice, y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Me está escuchando? Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Se lo voy a parafrasear. Cuando el pueblo de Israel iba a ofrecerle algo para el sacrificio, aún para el sacrificio, nosotros hubiésemos pensado, pero si lo van a matar, ¿para qué tanto? ¿Para qué lo vamos a enviar perfecto? Si lo van a ir, lo van a acribillar, van a hacer el holocausto, su sangre va a ser derramada. Así pensamos nosotros, sí pensamos así. Pero si eso lo van a votar, ¿para qué vamos a dar si eso a la final no me lo voy a llevar yo? ¿Para qué? Pero dice la Biblia que cuando ofrezcáis al animal ciego, ¿usted cree que se va a agradar Dios de ese sacrificio? Si el animal estaba enfermo o cojo, ¿usted cree que se iba a agradar el Señor de ese sacrificio? Porque a Dios se le da lo mejor. Lo mejor. Cuando usted le dé a Dios, preocúpese porque la manzana sea la más bonita. Preocúpese porque el melón se ve hermoso, como que el ramo se ve hermoso como ese ramo. Dele lo mejor a Dios. Cuando usted le vaya a dar a Dios, dele lo mejor. No solamente lo primero, dele lo mejor. Porque a la final Dios no necesita eso. Dios está garantizando tu bendición. Cuando usted le da lo primero y lo mejor, usted está garantizando su bendición. Usted está garantizando que el resto del año yo voy a ser una persona bendecida. Que la enfermedad quizás no va a tocar mi casa. Que no voy a tener gastos que excedan mi presupuesto. Porque en mi casa va a reposar la bendición de Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Así que las primicias vienen a ser lo primero que usted debe interesarle en el año, para garantizar que el resto del año usted va a gozar de la bendición de Dios.
Dice en el libro de Romanos capítulo 11, el versículo 16, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si el primer grano de trigo que usted trajo a la casa de Dios es santo, la masa que vayan a hacer, la comida que usted va a hacer en su casa también va a ser santa. Y dice, y si la raíz es santa, también son las ramas. Todo empieza con la primicia. La bendición empieza con la primicia. La primicia debe usted esmerarse por darle lo mejor a Dios, porque usted con eso va a decir: el resto del año yo voy a estar tranquilo, yo no voy a tener esas preocupaciones, no temeré, no tendré temor de malas noticias, porque yo he dado lo mejor a Dios. Yo dediqué lo primero a Dios y por lo tanto Dios ha prometido que su bendición iba a reposar en mi casa, que su bendición iba a reposar en mi casa. Denle una alabanza al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Y quizás lo mejor que usted tiene en este momento, lo mejor es su propia vida. Amén. Hay personas que le ponen condiciones y tiempo para servir a Dios. Hay jóvenes que dicen: yo voy a servir a Dios cuando ya esté viejo, que ya no pueda más, y disfrutar la vida, porque tenemos un concepto errado de lo que es disfrutar. Y hay personas que creen que en este momento esa fuerza, esa energía, esa edad que tienen, eso es lo mejor que usted puede dedicar a Dios. Y ojalá en esta mañana usted vaya con la reflexión de que lo mejor que yo tengo para Dios, quizás no tengo un medio económico en este momento, no estoy trabajando, no traje frutos porque no tenía dinero, pero ojalá usted dedique su vida al Señor. Eso es lo mejor que usted tiene. Entonces dele como primicia este año: Señor, yo te voy a servir, yo te voy a seguir y yo voy a ser fiel, porque yo soy lo que quiero darte como primicia. Es mi vida, es mi corazón, es mi mente, es mis pensamientos. Yo soy lo que voy a darte porque no tengo nada más. Aleluya. Entonces en esta mañana hemos traído lo mejor para Dios. Amén. Y este es un acto de fe. Esta es una fiesta, es una ceremonia que es un acto de fe. Y diga conmigo: acto de fe. Yo creo que cada uno de los que estamos acá tenemos sembrada la fe. Y nosotros vivimos por fe. Y la Biblia nos enseña que por fe andamos, no por vista. Así que cada cosa que hemos traído ha sido un acto de fe. Y la palabra del Señor dice que el sacerdote lo iba a recibir. Y ahora en este momento voy a pedir a los músicos que por favor vayan pasando. Y vamos en esta mañana, por allí también hay unos sobres y usted va a meditar. Por eso yo quisiera que en esta mañana, los que están aquí, y con el favor del Señor estaremos el próximo año, usted durante el resto, finalizando el año, usted piense qué será lo mejor para las primicias 2026. Pero en esta fiesta de primicias 2025, quizás usted no se preparó de antemano porque desconocía esta fiesta, porque no sabía para qué era, porque no sabía qué traer. Pero usted va a meditar allí y qué es lo primero que usted puede darle a Dios. ¿Qué es lo principal que usted puede darle a Dios? Yo solamente quiero ver una iglesia bendecida. Yo quiero ver una iglesia próspera. Hay unos sobres que se están repartiendo y usted va a colocar allí, por lo menos mi esposo y yo colocamos nuestro primer día de trabajo. Yo se lo dediqué a Dios. Usted puede dedicar. Hay personas que dedican incluso su primer salario. Hay personas que dedican su primer algo. Porque hoy día usted y yo no cosechamos como para saber qué frutos vamos a extraer de la tierra. Pero con el paso del tiempo, el pueblo fue añadiendo otros elementos porque eran su sustento económico. Y ellos sabían que la única manera de garantizar la bendición era dándole lo primero a Dios. Amén. Así que es un acto de fe donde usted pacta con Dios y le dice: yo te voy a dedicar mi primer. Y usted
quizás en unos días o en unos meses, yo voy a escuchar el testimonio de muchos de ustedes, donde van a decir: hermana, yo no tenía, yo lo único que tenía fue lo que di, pero hasta el día de hoy Dios me ha sostenido. El día jueves escuchaba un testimonio de uno de los estudiantes y ella decía: di lo único que tenía. Y al otro día recibí un regalo económico triplicado de lo que yo di. Esa es fe y ese es Dios. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Que cuando nosotros le damos a Él sin reservas, cuando le damos a Él sin egoísmo, cuando dedicamos lo primero a Él, usted puede estar tranquilo que el resto de los 11 meses del año, 12 y medio de meses, usted va a estar bendecido. 11 meses y medio. Usted va a vivir una vida tranquila, una vida con paz, porque usted dedicó lo primero al Señor. Yo quiero invitar por acá a nuestro pastor, a su esposa, que puedan pasar acá al frente. Y en esta mañana vamos a hacer una ceremonia. Esto es una ceremonia. Amén. La modalidad es un poco diferente quizás al tiempo antiguo, pero nosotros queremos que la iglesia sea bendecida. Y vamos a hacer una sola línea central, nada por los lados. Voy a pedirle también a las chicas de protocolo, ¿dónde están las chicas de protocolo? Que puedan ayudar en esta parte. Y quiero leer en el libro de Deuteronomio 18, 4 y 5. Y quiero que me preste atención antes que se ponga sobre sus pies y puedan levantarse. Dice Deuteronomio 18, 4, 5. Dice: las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, le darás, porque le ha escogido Jehová. Le darás a los sacerdotes. Dice: porque le ha escogido Jehová, tu Dios, de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. El sacerdote tomaba las primicias y las administraba. Y según la tradición judía, cada sacerdote salía del templo a recibir las primicias de todo el pueblo que venía. Las tomaba, las remecía en el aire, la movía, alabando a Dios, dándole gracias y declarando bendición sobre esos primeros frutos. Y el pueblo regresaba tranquilo a los 7 días, confiados de que ellos habían sido bendecidos para el resto del año. Yo no sé cuántos de los que están acá quieren ser bendecidos el resto del año. Yo quiero ser la primera bendecida el resto del año. Quizás alguno va a decir: yo no tengo trabajo, ¿cómo voy a ser bendecido? Usted va a salir de aquí y usted, en el transcurso de la semana, usted va a recibir una noticia de un empleo. Hermana, yo gano muy poco. Usted quizás en el transcurso de la semana o consigue un trabajo donde gane más, pero no deje de congregarse, o quizás lo lleven a otro nivel de empleo. Pero nosotros actuamos por fe. Hermana, yo lo único que tenía es esto y era para una consulta médica. Bueno, usted va a ser tan sano que usted no va a necesitar ninguna consulta médica, porque el Señor es nuestro sanador. Porque el Dios del cielo es quien nos sustenta. Ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el Dios que yo creo. Y ese es el Dios por quien yo vivo. Que Él me garantiza seguridad, dice su palabra. Dice: bajo su sombra, sus alas estaremos seguros. Dice: escudo y adarga es su verdad. No temeremos al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mire, yo creo en esas promesas. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, y escucha muy bien, has puesto al Señor tu Dios, has puesto al Señor tu Dios, que es tu esperanza, al Altísimo de tu habitación. Es decir, lo has puesto de primero. Y de esas promesas son las que yo me agarro.
que cuando Él está de primero, nada podrá tocarme, porque es más poderoso el que está conmigo que el que está contra mí. Póngase de pie, iglesia. Voy a pasar el micrófono a los pastores. Aleluya. Aleluya. Y vamos a continuar con esta ceremonia. Oración. Una oración, pastor, con todo esto, una oración. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por esta gran bendición que Él nos concede de tener este día, la gran fiesta de las primicias. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos que vienen con esa fe viva de hacer un acto manifiesto de amor y fe a Dios. Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana por la gran bendición que tú nos das de poder celebrar esta fiesta que tú has establecido desde tiempos antiguos con tu amado pueblo Israel. Gracias, gracias por la fe, Señor, que tú has establecido en nuestros corazones para continuar celebrando esta gran fiesta con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, sabiendo, Señor, que tú eres el primero en todo, que nada puede sustituirte, por lo cual Que era recibido por el sacerdote. El sacerdote oraba por todos aquellos frutos, aquellos primeros frutos, y de esa manera era que se activaba la bendición en la familia. O sea, el pastor, nuestro sacerdote en este tiempo, ha hecho una oración de fe y estamos creyendo, estamos confiando que la bendición se ha activado para nuestras vidas. Aleluya. Así que crea firmemente que hoy usted va a salir bendecido en esta hora. Yo quiero pedirle a todos aquellos hermanos que tienen sus sobres, y ustedes pueden ir haciendo una fila por la parte central. Por esta parte central van a ir haciendo una fila con todos los sobres que tienen allí. Va a haber un espacio donde usted lo va a ir depositando. Mientras tanto, y mientras los músicos están ministrando, ellos, los sacerdotes, van a ir compartiendo esta bendición, porque el sacerdote así lo ha decidido. Dice la palabra de Dios que ellos eran los que administraban todas estas primicias, y ellos han decidido que esto le corresponde a todas las familias de la iglesia. Aleluya. Así que usted puede ir haciendo esa fila por la parte del centro, mientras los músicos van adorando, van exaltando el nombre de Jesucristo. Usted va a pasar